nombre es Tatiana Hirschon y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un fallo que todo estudiante o estudianta de derecho, todo abogado o abogada que se precie de tal, al menos en la República Argentina, hemos leído en alguna oportunidad. Es un fallo que en nuestro país marca un antes y un después en materia de lugar que ocupan los instrumentos internacionales de derechos humanos y de alguna manera es la jurisprudencia que sirve como fuente material para luego la reforma constitucional del año 1994 que asigna jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero la pregunta que hoy nos vamos a hacer y que hoy vamos a intentar responder entre todos y todas es ¿quién fue Miguel Ángel Ekmejian y por qué su nombre suena en las facultades de Derecho de todo nuestro país? Bien, Ekmejian fue un abogado constitucionalista que trascendió el ámbito académico cuando efectivamente presentó una demanda contra un conductor que era Gerardo Sofovich y reclamó el ejercicio del derecho a réplica o derecho de respuesta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina intervino en este caso a través de la vía de la queja. Bueno, Ekmejian se sintió profundamente lesionado en lo más hondo de su ser y de sus sentimientos religiosos y por eso promovió una demanda contra Gerardo Sofovich para que a Gerardo Sofovich se lo condenara a leer en su programa de televisión, que en aquel entonces se llamaba La Noche del Sábado, una carta, documento, contestando a quien había sido un invitado de Gerardo Sofovich de nombre Dalmiro Sanz, quien había expresado ciertas frases que Ekmejian consideraba ofensivas respecto a la relación, o en relación, mejor dicho, con Jesucristo y la Virgen María. Esto había sido en la emisión del día 11 de junio del año 1988. Bueno, como esa carta documento no fue leída por Sofovich, Ekmejian inició una acción de amparo fundada en el derecho a réplica o respuesta y refiriéndose a los artículos 33 de nuestra Constitución Nacional y 14, inciso 1 del Pacto de San José de Costa Rica. La Convención Americana sobre Derechos Humanos estaba vigente en nuestro país desde el año 1984. Bien, entonces, lo cierto es que esta decisión fue rechazada por la Cámara y Ekmejian luego llega a la Corte Suprema. Voy a resumir algunos de los argumentos que tuvo en consideración la Cámara para rechazar este argumento, ¿sí? Y bueno, los motivos que luego van a llevarlo a Ekmejian a la Corte Suprema. En primer lugar, la Cámara consideró que el artículo 14.1 de la 14 inciso primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de obligación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Razón por la cual el propio tratado estaría en cierto modo inhibiendo la autofuncionalidad de la respuesta normada en él mientras no se reglamentaran sus requisitos sustanciales y se regulara procesalmente el ejercicio del derecho a réplica o derecho de respuesta. En consecuencia, lo que va a decir la Cámara es que el derecho de respuesta no tiene carácter operativo y esta va a ser una distinción que va a aparecer de manera constante en esta sentencia, que es la diferencia entre los derechos operativos y los derechos programáticos. Es cierto que hay un antecedente bastante cercano en el tiempo y con nombres similares, que es Ekmejian contra Neustadt y otros
sobre amparo. Ahora bien, en este caso el propio actor, además Ekmejian, reconoció no ser titular de un derecho subjetivo a la respuesta que reclama, sino tener o representar un interés de carácter difuso, un interés colectivo, es cierto, porque todas las personas que se habían sentido ofendidas en lo más profundo de su ser iban a verse representadas a través de esta acción propuesta por Miguel Ángel Ekmejian. Bien, después hay una cuestión vinculada con el carácter federal, ¿sí? Eso está referido en el párrafo 4 de nuestra sentencia, y en el considerando 6, la Corte Suprema deja sentado que en esta causa no se encuentra en tela de juicio que la libertad expresa es condición necesaria para la existencia de un gobierno libre y el medio idóneo para orientar y así formar una opinión pública vigorosa, atenta a la actividad de los poderes públicos. ¿Cuál es el núcleo de la cuestión a decidir? Bueno, eso lo van a encontrar en el considerando séptimo. Lo que acá está en juego, lo que vamos a ponderar efectivamente, es la tensión entre la protección del ámbito privado de las personas de cuanto lesiones al respecto a su dignidad, honor e intimidad, y por el otro lado, el derecho a expresar libremente las ideas ejercidos por medio de la prensa, la radio y la televisión. Entonces, en el caso Ekmejian contra Sofovich, lo que corresponde decidir es si el derecho a réplica o respuesta integra nuestro ordenamiento jurídico como un remedio legal inmediato a la situación de indefensión en que se encontraba el común de las personas ante las agresiones a su dignidad, honor e intimidad, cuando son llevadas a cabo a través de los medios de comunicación social masivos. Y hay que remontarse a la época, ¿sí? No olvidemos que esta sentencia, que es del año 1992, se dicta cuando la respuesta era necesaria expresarla por la misma vía por la cual se había cometido el acto supuestamente ofensivo. Hoy por hoy, la democratización y el acceso a los medios de comunicación es mucho más democrático a partir de la existencia de las redes sociales. Fíjense este caso, acá a través de una plataforma como YouTube, yo tengo la oportunidad de contarles o relatarles el caso Ekmejian contra Sofovich por medio de mis propias palabras. Y lo cierto es que lo puedo hacer, y cualquier persona, en tanto tenga conectividad, puede acceder a este contenido. La libertad de expresión toma otra dimensión a partir de la existencia de Internet. Pero eso va a ocurrir recién en 1995 en forma doméstica, y en los 2000 va a empezar a hacer un uso más masivo de las redes sociales. Bien, en el considerando 8 vemos que ¿qué derecho tiene el común de los hombres cuando es ofendido y difamado por el ejercicio abusivo, inexacto o agraviante de la información periodística, radial o televisiva? ¿Qué es lo que una persona, el fallo habla de hombres, ¿sí? ¿Qué es lo que una persona puede hacer frente a esta ofensa, agravio o falta a la verdad? Entonces vemos que queda en evidencia un injusto reparto de los poderes sociales que exige ser corregido a través de mecanismos razonables y apropiados. En el considerando 10 vamos a tener un análisis valorativo respecto al derecho de respuesta. Y vamos a ver que, por un lado, está en juego la tutela de la libertad de expresión o el derecho a imprimir sin censura previa,
y por el otro lado está también la adecuada protección de la dignidad, la honra, los sentimientos y la intimidad del común de las personas. En el considerando 13 nos vamos a encontrar con que entre las técnicas de prevención y de seguridad para evitar, atenuar y reparar los abusos y excesos en que incurren los medios de comunicación, se encuentra el ejercicio de los derechos de respuesta y de rectificación. Es decir, son herramientas con que contamos los ciudadanos y ciudadanas para reparar una situación de injusticia. En el considerando 15 hay una referencia respecto a que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de respuesta o rectificación ha sido establecido en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que al ser aprobado por la Ley 23.054 y ratificado por nuestro país el 5 de septiembre de 1984, es ley suprema de la Nación conforme al artículo 31 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, cabe examinar aquello y ver si la disposición resulta directamente operativa en nuestro derecho interno o si por el contrario es preciso y es necesario su complementación legislativa. Es decir, ¿es suficiente con su existencia en ese artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica o es necesario que además una ley expresamente se refiera e incorpore el derecho de rectificación o respuesta? Bien, en el considerando 16 vamos a ver que en tal sentido la violación de un tratado internacional puede acceder tanto por el establecimiento de normas internas que prescriben una conducta manifiestamente contraria, cuanto también por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Es decir, la violación al tratado puede ocurrir por acción o por omisión. Entonces, ambas posturas significarán el incumplimiento o repulsa del tratado, con las consecuencias perjudiciales que ello pudiera acarrear. En el artículo 10, en el considerando 17, está explicado el proceso de incorporación del derecho internacional al derecho interno. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en primer lugar, el Poder Ejecutivo, en virtud del artículo, ahí dice 86, ojo, hoy por hoy es el artículo 99 de nuestra Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados. Luego es el Congreso de la Nación Argentina el que los desecha o aprueba mediante leyes de carácter federal. Y el tercer paso consiste en que el Poder Ejecutivo Nacional ratifica los tratados aprobados por ley, emitiendo el acto federal de autoridad nacional, que es depositar efectivamente este instrumento internacional en la sede asignada al tratado. Insisto, tengan en cuenta que todos los artículos constitucionales que se explican son previos a la reforma del año 1994. En el considerando 18 hay una referencia a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que está en vigor en nuestro país desde el año 1980, ¿sí? Para los haters que dicen mira para otro lado, claro, voy mirando mis apuntes porque mi memoria no es tan precisa y quiero ser certera en la información que les comparto. Así que cuando miro hacia otro lado es que estoy mirando mis machetes. Bien, entonces, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Esto significa que los tratados están por encima del derecho interno. Esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino.
y esta convención en cierta forma altera la situación del ordenamiento jurídico argentino contemplado en fallos anteriores. Por eso es necesario leer el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Bien, entonces, estábamos diciendo que este Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados integra el ordenamiento jurídico argentino. Entonces, de esto se deduce que la necesaria aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados impone, es decir, obliga a los órganos del Estado argentino a asignarle primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma del derecho interno contraria a ese tratado internacional o incluso ante la eventual omisión de dictar disposiciones que en sus efectos equivalgan precisamente al incumplimiento del tratado internacional en los términos de este artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina tiene la obligación de velar porque las relaciones exteriores de la Nación Argentina no resulten afectadas a causa de actos u omisiones oriundas del derecho argentino que, de producir aquel efecto, hacen cuestión federal trascendente, es decir, que convocan necesariamente a la intervención de la Corte Suprema. ¿Qué es esto de la operatividad? Se estarán preguntando, probablemente llevan meses sin dormir producto de esta pregunta que les atraviesa el cuerpo y el alma. ¿Qué es la operatividad? Bueno, resulta que cuando la nación argentina ratifica un tratado que firmó con otro estado, se está obligando internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales apliquen ese tratado a los supuestos que el mismo tratado contempla, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hechos que hagan posible su inmediata aplicación. Entonces, en el considerando 20, la Corte nos va a decir que es operativa una norma cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que se puede operar en forma inmediata, sin necesidad de instituciones que tenga que establecer el Congreso. Es decir, la norma se torna de inmediato cumplimiento, sin necesidad de realizar ningún tipo de gestión. Bien, yo insisto en sugerirles la lectura del artículo 14, inciso primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y hay una posible interpretación textual según la cual toda persona tiene derecho a. Entonces, en esa interpretación pegada al texto del artículo 14, inciso primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vemos que no nos queda ninguna duda respecto a la operatividad de este derecho. El artículo 21 nos dice que el considerando 21 del Pacto de San José de Costa Rica nos dice que debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos objetivos es efectivamente la interpretación de este Pacto de San José de Costa Rica. Y la Corte entiende que el derecho de rectificación o respuesta no es programático. En las condiciones que establece la ley, se refiere a las diversas características vinculadas con el ejercicio de este derecho, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Estas son cuestiones que hacen a la necesidad de una norma que eventualmente aclare o especifique estas características. Ahora bien, la existencia o no de esa norma no obstruye la exigibilidad de nuestro derecho de rectificación o respuesta.
Y en consecuencia, en el considerando 23, la Corte nos dice que el derecho de rectificación o respuesta tiene por finalidad la aclaración gratuita e inmediata frente a informaciones que causen daño a la dignidad, honor o intimidad de una persona en los medios de comunicación que difundieron esa información. La garantía para la efectiva protección de la dignidad humana, de la que forman parte la honra, la reputación y la privacidad afectadas por informaciones inexactas, agraviantes, emitidas a través de una publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o de televisión. Entonces, el derecho de rectificación o respuesta es una garantía. ¿Queda claro? Yo creo que sí. Bien, entonces, así como todos los habitantes de la nación argentina tienen derecho a expresar y difundir sus ideas sin censura previa, su pensamiento, lo cual incluye ideas, opiniones, críticas, etc., por cualquier medio de comunicación, así también todo habitante de la nación argentina que por causa de una información inexacta o agraviante sufra un daño a su personalidad, tiene derecho a obtener, mediante un trámite sumarísimo, una sentencia que le permita efectivamente defenderse del agravio moral, mediante la respuesta o rectificación, sin perjuicio del derecho de las restantes acciones civiles y penales que le pudieran corresponder. ¿Queda claro? Bien, vamos por el buen camino. Entonces, en el considerando 25, la Corte nos dice que cualquiera que sea el nombre que se le hubiese asignado a la acción intentada por Ekmejian en estos autos, por aplicación del principio iura novit curia, paréntesis, saben que siempre hay alguna frase en latín que les abogados usamos para chapear. Esta Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, está facultada a superar todos estos obstáculos formales cuando se trata, como en este caso, de una persona que se ha sentido herida en lo más profundo de su ser, mortificada en sus sentimientos más profundos por expresiones incitamente, es decir, necesariamente, internamente agraviantes para su sistema de creencias, considerando la presencia de un acto ilícito o, en su caso, de un abuso del derecho. Entonces, la Corte en este considerando 25 nos dice que Dalmiro Sáenz, con sus expresiones vertidas en el programa televisivo La Noche del Sábado, interfirió efectivamente en el ámbito privado de Ekmejian, conmoviendo sus convicciones más profundas. Esta conducta, que incluso fue reconocida por la demandada, ha interferido arbitrariamente en la vida ajena, mortificando sus sentimientos, y esto conlleva o implica un verdadero agravio a un derecho subjetivo tutelado por el legislador. Entonces, la Corte de acá en más se va a referir al ejercicio del derecho de rectificación o respuesta y nos va a decir que se trata del derecho de responder frente a una ofensa y tiene un efecto reparador que alcanza al conjunto de quienes pudieron sentirse en igual situación o en igual sensación o igualmente o se sintieron o se hubiesen sentido igualmente ofendidos y ofendidas por el mismo agravio en las condiciones en las cuales eventualmente el legislador establezca o el juez frente a la omisión del legislador, a los efectos de evitar que el derecho que aún aquí se reconoce se convierta en un multiplicador de respuestas interminables.
Es decir, no es que Sofovich tenía que poner su programa a disposición de toda persona que se hubiera sentido ofendida, sino que a través de Ekmejian se le daba voz a esos nadies, ¿sí? Entonces, el que replica asume una suerte de representación colectiva que lleva a cabo en virtud de una preferencia temporal. Previo reclamo al órgano emisor de la ofensa, quien podrá eventualmente excepcionarse de cumplir con otras pretensiones de igual o semejante naturaleza, simplemente con la acreditación de la difusión de la respuesta reparadora. Bien, entonces, de esta forma, la Corte Suprema logra armonizar la indudable dimensión personal de la ofensa a las profundas creencias, sentimientos o valores reconocidos como sustanciales con la practicidad de un sistema que no está dirigido a complicar en un nivel absurdo el ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos del sujeto propietario del órgano de comunicación masiva de donde partió la ofensa. Entonces, en este caso, la defensa de los sentimientos religiosos a través del ejercicio del derecho de respuesta forma parte del sistema pluralista que en materia de cultos adopta la nación argentina y consagra en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. La Corte va a precisar ciertas cuestiones respecto a cómo se va a concretar este derecho de rectificación o respuesta y va a aceptar la vía sumarísima como el medio adecuado para el reclamo de estos derechos. Finalmente, la Corte va a resolver hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y condenar a Sofovich a dar lectura únicamente a la primera hoja de la carta de Miguel Ángel Ekmejian en la primera de las audiciones que con ese nombre u otro similar actualmente conduzca el demandado. Bien, van a encontrarse con una corte dividida en sus votos. A favor estuvieron Cabaña Martínez, Fait, Barra, Nazareno y Bogiano, mientras que en contra votaron Levene, Belucio, Petracchi y Molineo Cóndor. Pueden leer las disidencias. Este video es lo suficientemente extenso, habiendo compartido el voto mayoritario, pero bueno, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios y aportes respecto a este video u otros videos que quieran que grabe en el futuro. Gracias por acompañarme hasta acá y a vuestra disposición para evacuar consultas. Chau, 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 chau.